bienvenida a esta mesa de discusión titulada Enseñanza y aprendizaje interdisciplinarios en territorio desde una perspectiva compleja. Mi nombre es Varenka Parentelli, soy docente coordinadora académica del programa APEX de la Universidad de la República y me acompañan en esta mesa de discusión e intercambio Romina Ortegano, Lorena Cabrera, Daniel Pérez y Juliana Peraza. En primer lugar, contarles que quienes participamos de esta mesa pertenecemos a una universidad cuya institucionalidad es concebida a partir de una proyección social, la Universidad de la República. Esto se fundamenta en el modelo latinoamericano de universidad que tenemos, que responde a un evento que dio lugar en la voz de los estudiantes de lo que se conoce como la Reforma de Córdoba de 1918. Reforma impulsada por la necesidad de crear una identidad propia, cultural, fuera de la herencia europea y norteamericana y en respuesta a lo que América Latina necesitaba para hacer frente a las problemáticas sociales. A partir de este evento histórico, quedó de manifiesto la democratización de la universidad y la relación intrínseca entre la universidad y la sociedad y su interdependencia. En esta democratización e interdependencia, queda establecida la función de la extensión junto a otros aspectos como son el cogobierno, la laicidad y la autonomía de la Universidad de la República. Adquiere entonces gran importancia y presencia el compromiso social y la democratización del conocimiento a través de la instalación de la extensión universitaria de proyección social que se imprime como una de las funciones de la universidad junto con la enseñanza y la investigación y que forma parte de una concepción particular de universidad, nuestra Universidad de la República. De esta manera, el vínculo de la universidad a través de la relación recíproca entre actores universitarios con actores no universitarios permite formar una masa crítica académica a través de la problematización de la realidad y la generación de preguntas que emergen de la reflexión colectiva articulada con la comunidad social con un compromiso ético y político donde se imprime una mirada crítica sobre el desarrollo del conocimiento. Estamos entonces en una universidad que se diferencia de otros modelos universitarios, como la napoleónica, que se centra en la formación profesional, y la humboldtiana, que pone el énfasis en la investigación. Esto no supone y no quiere decir que la Universidad de la República no tenga un poco de humboldtiana y un poco de napoleónica, pero el modelo general, como universidad de concepción democrática y social, responde a un modelo latinoamericano. Luego de realizar esta muy brevísima y acotada reseña histórica sobre la extensión, tendría que compartir una definición de extensión, pero no sin antes hacer hincapié en la compleja tarea que implica definirla en tanto ha sido un tema de permanente debate en la Universidad de la República. Extensión, entonces, es un trabajo articulado, integrado y horizontal entre actores universitarios y no universitarios, donde no hay roles estereotipados y en el cual se involucran saberes académicos y no académicos en el marco de un proceso crítico y reflexivo en el que todos aportan y aprenden. Extensión, para nosotros, es un proceso que permite el trabajo colaborativo, multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, en el que participan distintas disciplinas a través de las carreras de la Universidad de la República y distintos actores sociales a través de instituciones públicas, estatales, organizaciones sociales y personas que sin pertenecer a ninguna organización o institución quiere ser parte de estos procesos que permiten democratizar y expandir el conocimiento con énfasis en los sectores más postergados en lo social, en lo económico y cultural. Definida así la extensión, toca hablar sobre el lugar de la extensión en la Universidad de la República de hoy, donde se imprime un aspecto innovador que refiere a la curricularización de la extensión desde un abordaje integral en la articulación con la enseñanza y la investigación. En la segunda reforma universitaria, que data de entre 2006 y 2014, durante el rectorado de Rodrigo Arocena, después de un complejo proceso de intercambio y de discusión, la universidad reafirma su concepción de proyección social y de democratización del conocimiento y asume así un mayor compromiso con la comunidad. En este marco, además de impulsar una investigación situada en las problemáticas sociales, se curriculariza la extensión.
Es a través de la elaboración de un documento, la Ordenanza de Estudios de Grado del 2011, que se impulsa la presencia de la extensión en la dimensión curricular en todos los servicios universitarios. En el marco de esta reforma, también se crean lo que llamamos espacios de formación integrales, cuyas características constitutivas responden a espacios de formación que integran al menos dos funciones universitarias, extensión, investigación y extensión, donde la extensión juega un papel importante y el trabajo integral e interdisciplinario con la participación de distintas disciplinas también toma protagonismo. Lo anterior, junto con la instalación de las unidades de extensión en todos los servicios universitarios, es decir, facultades, licenciaturas, institutos y escuelas, con la asignación de presupuesto específico para ello, y además con el desarrollo de los docentes que realizan tarea de extensión en el marco de sus cargos, se fortalece esta función y hace que ésta se imprima en las agendas académicas junto con la enseñanza y la investigación. Con la enseñanza, a través de la curricularización de la extensión, se promueve e impulsa procesos educativos innovadores, transformadores, con la inserción de estudiantes en la comunidad y con la comunidad para profundizar en sus aprendizajes desde una perspectiva holística, humanizadora e integral. Esto hace además que la extensión sea clave para imprimir la agenda de investigación a través de los problemas sociales que necesitan la creación de conocimiento para generar insumos que aporten al diseño de soluciones. Problemas reales y por tanto complejos que necesitan la mirada integral de distintas disciplinas junto a los actores sociales. Y para llevar todo esto que les estoy contando a un plano más tangible, quisiera hablar desde el programa APEX de la Universidad de la República, que en sus siglas significa Aprendizaje y Extensión. Con la vuelta de las democracias en América del Sur, las universidades de Argentina, Brasil y Uruguay retomaron su tradición histórica reformista latinoamericana con base en la autonomía y el cogobierno, y con ello la extensión universitaria tomó un nuevo impulso. En este marco, en el año 1993 y de la mano del doctor Pablo Carlevaro, se crea el programa APEX con el propósito de establecer un vínculo entre la universidad y la sociedad. Se trata de un programa que nace con un propósito más asistencialista vinculado a la salud, pero con el correr de los años comienza a transformarse y a consolidarse desde una perspectiva innovadora como un programa integral e interdisciplinario en el cual se ponen en juego la enseñanza, la extensión y la investigación. Es un programa que tiene como cometido principal promover, articular y guiar la inserción de la universidad en la comunidad, aportando el mejoramiento de la calidad de la vida de la población, y para ello articula con organizaciones, instituciones y vecinos del territorio, a la vez que integra las funciones universitarias y distintas áreas de conocimiento a través de la participación de servicios universitarios, generando espacios de aprendizaje para los estudiantes en los que se aborda de forma colectiva las problemáticas sociales a través del trabajo interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional. Una particularidad del programa APEX es que está situado en el barrio Cerro de Montevideo desde su creación, en las instalaciones del ex frigorífico Artigas del barrio Cerro, y con los años ha ampliado su zona de acción hasta el total del municipio A de Montevideo, que corresponde a una división política de la capital del Uruguay, que es Montevideo. Al mismo tiempo, el APEX ha ido acompañando las políticas universitarias y desde hace 4 años ha consolidado su estructura. Hoy el programa cuenta con 4 unidades académicas temáticas. Estas son ciclo de vida y comunidad, estrategias de salud en territorio, participación social y comunitaria en territorio, y prácticas culturales y comunicación en territorio. Desde el APEX se propone un trabajo a partir de un abordaje interdisciplinario, integral, holístico y crítico, con una mirada académica situada y articulada con otros servicios universitarios y junto con la comunidad. Así, este programa participa en diversas mesas y grupos de trabajo interinstitucionales, en las cuales participan distintos actores institucionales, estatales y locales. En estos espacios de trabajo se trabaja en torno a distintas problemáticas a partir de un abordaje articulado y desde una mirada social, de salud, educativa, cultural, para la promoción de derechos, de salud, de políticas públicas, entre otros aspectos. Este programa entonces promueve y tiene un despliegue de estrategias y dispositivos para la inserción de la UDELAR en el territorio real y complejo, que requiere
una mirada que supere la fragmentación disciplinar, porque los problemas reales son indisciplinados y requiere un trabajo integrado y horizontal sin roles estereotipados entre la academia y los actores comunitarios, que a su vez implica un abordaje innovador en sus estrategias pedagógicas. Hecha entonces esta introducción, que lo que pretendió fue hacer un pequeño acercamiento a lo que es el modelo de la Universidad Latinoamericano, de la Universidad de la República, y en ello, en este marco, la creación del programa APEX, lo que se presenta a continuación son experiencias educativas integrales y reflexiones, además de distintos abordajes conceptuales, que tiene como eje transversal la cuestión innovadora. Estaremos escuchando a continuación entonces a la colega Lorena Cabrera. Bueno, mi nombre es Lorena Cabrera, soy la coordinadora del equipo de la Unidad Académica Participación Social y Comunitaria en Territorio. Y bueno, nos parecía importante poder ubicar esta idea de territorio, ¿no? Cuando hablamos del vínculo entre la universidad y el territorio, poder contextualizar un poco de qué hablamos cuando hablamos de el territorio como un espacio multidimensional, ¿no? y complejo. En este sentido, voy a traer como algunos de las ideas que, que trae un brasileño, o sea, una perspectiva latinoamericana del territorio, en este caso traída por Hasber, que es un geógrafo brasilero, en donde plantea que el territorio no es solo un espacio físico o geográfico, sino que también tiene, como decía antes, una dimensión social, un espacio social y simbólico cargado de significados, ¿no? Afectos e identidades. ¿Por qué traemos esto? Porque, bueno, en la medida en que el territorio deja de ser un espacio en donde solamente un espacio de interacción de la universidad en un determinado ámbito o espacio geográfico, complejiza esta intervención. Digo esto porque ahí entran en juego actores sociales, el espacio físico mismo también, que es un espacio que se transforma constantemente, un espacio vivo, eh, y bueno, donde se dan como diversas interacciones y la necesidad de poder generar diferentes estrategias que no se resuelven, por ejemplo, con una sola disciplina de repente. Entonces la mirada multidimensional, interdisciplinaria sobre determinadas problemáticas del territorio ayudan a resolver determinados problemas sociales que surgen en los propios territorios. Dentro del territorio también están las relaciones de poder, ¿no? Y la propia universidad como en esa relación complejiza aún más estos vínculos por generarse muchas veces determinadas tensiones, ¿no? En estas mismas relaciones de poder que surgen en el diálogo, en este diálogo de saberes, necesario para la construcción de estrategias conjuntas entre la universidad y los actores sociales, para que realmente se pueda generar una transformación social. Entonces, estas relaciones de poder muchas veces generan la necesidad de adaptarse constantemente y de renovar esas estrategias o tener que sobre la marcha generar otras estrategias nuevas como para poder resolver estos conflictos. Entonces, desde uno de los ejemplos que traemos desde la unidad académica en la cual formo parte es un espacio de práctica integral en donde se trabaja vinculado a diferentes espacios barriales del territorio y se realizan abordajes interdisciplinarios con estudiantes de diferentes disciplinas, se arman grupos y se llega al territorio y allí lo que generamos es un proyecto de intervención que se adapte
justamente a la problemática que en ese momento surge en el diálogo de saberes entre los y las estudiantes y los propios actores locales. Ahí se genera en conjunto un proyecto de intervención y luego estos estudiantes realizan, llevan adelante lo que se propone en ese proyecto y al final generan una evaluación conjunta con los actores sociales como para ver qué cosas fallaron y como para poder generar un proceso continuo, porque cuando vuelven otros estudiantes a ese territorio, bueno, allí se continúan los procesos, se revisan los procesos anteriores, nunca se comienza de cero, sino que siempre hay una lectura de los procesos anteriores como para seguir como construyendo nuevos abordajes. Bueno, después a continuación van a ir algunos compañeros que van a estar presentando otros ejemplos como en más detalle de estas intervenciones que realiza el programa APEX en territorio, así que les doy pie para que continúen. Bueno, muchas gracias Lorena. Mi nombre es Juliana Peraza. Integramos junto a Daniel la unidad académica temática de estrategias de salud en territorio y la idea es poder relatar hoy una experiencia que es una experiencia de muchas de las que tenemos en APEX, pero nos parecía que podía reflejar concretamente una modalidad de trabajo, una filosofía de trabajo que compartimos y que a medida que vayamos desarrollándola se va a poder ir comprendiendo en la práctica cómo entendemos la integralidad. En parte este proceso lo que refleja es cómo nos vinculamos con el territorio a partir del surgimiento de una demanda, cómo construimos los problemas y cómo articulamos respuestas y acciones interdisciplinarias con el territorio y hacia la interna del propio programa. Ese mapa que están viendo refleja más en un acercamiento más en detalle de lo que es el territorio. Pueden ver en naranja está señalado donde funciona el programa APEX y más hacia el centro pueden ver un círculo verde que dice Barrio Unidos. La experiencia entonces que la vamos a relatar ahora es en una experiencia de trabajo con Barrio Unidos, que es un asentamiento irregular donde viven aproximadamente 100 familias, con una gran presencia de niños, niñas y adolescentes, lo cual en Uruguay, que es una población que tiende a estar envejecida, no es lo más frecuente, y donde dentro de esas 2-3 manzanas de casas funciona un centro comunitario desde hace años, que comenzó como un merendero impulsado por vecinas y organizaciones religiosas, que luego se consolida como centro comunitario a medida que también van pudiendo ampliar las instalaciones y la infraestructura, que sigue siendo muy pequeña, de algunos salones nomás, y que desde hace un tiempo, desde el 2023 aproximadamente, se logra consolidar como un club de niños de educación no formal, que es una política estatal del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. Ese centro comunitario y el club de niños funciona como la única referencia comunitaria consolidada de organización y de espacio de encuentro dentro del barrio. No hay plazas, no hay otras instituciones funcionando en otros espacios, sino que es como el único espacio de encuentro. Entonces ocupa un lugar muy relevante. En cómo se da la vinculación con el APEX, en agosto del 2023 se acercan algunas educadoras y profesionales del Club de Niños a la Mesa Local de Salud Mental del Oeste y a la Mesa Educativa del Cerro, que son dos espacios de encuentro intersectorial que se dan en territorio, que es una estrategia muy importante que tiene el programa APEX, que es de trabajo en mesas intersectoriales donde participan otros actores comunitarios, organizaciones e instituciones del territorio, y que hay varias con distintas temáticas. Puntualmente ellas se acercaron a estas dos. Pero eso también da cuenta de los espacios de participación que tiene el programa integral, que no están solamente vinculados a la enseñanza de grado, sino que también participamos de un tejido intersectorial
que tiene como a través de las mesas un espacio de encuentro y de articulación que es muy relevante y particular dentro del territorio de Montevideo también. Las problemáticas que ellas plantearon que les estaban preocupando era el aislamiento. Si ustedes pueden ver, esto de la concepción del territorio también desde un punto de vista geográfico es relevante. El barrio se encuentra entre un arroyo, una ruta de mucha circulación de vehículos y un puente. Entonces, la vinculación con otros barrios, con las instituciones y la salida mismo de ese territorio es bastante compleja y también insegura, ¿no? Por otro lado, el vínculo que se da del centro comunitario con el territorio, porque se centran en una población específica a partir de consolidarse como niños, como club de niños. Entonces, bueno, a partir de eso, que no se debilitara, era una preocupación que no se debilitara el vínculo con el barrio en su totalidad. Algunas situaciones de vulnerabilidad muy complejas de los niños, niñas y adolescentes del barrio, pobreza, desamparo, algunas problemáticas de salud mental, de violencia, y a su vez qué pasaba con esos niños una vez que egresaban del club de niños. Entonces, a partir de esa problemática que se presenta desde esa manera, desde el relato de las educadoras y las profesionales, desde el programa APEX escuchamos esas problemáticas en las mesas y se empieza a articular una respuesta entre el programa, el centro comunitario y la mesa local de salud mental. A partir de eso, desde la unidad académica temática de participación social y comunitaria en territorio, se empiezan a articular las acciones y a hacer un tejido entre todas las UATs y a definir estrategias de cómo vamos a trabajar en conjunto para construir esta demanda y articular las respuestas. Entonces, a partir de eso definimos que articular con la mesa local de salud mental para que se pueda desarrollar una instancia en el barrio, las unidades académicas temáticas de ciclos de vida y de participación social y comunitaria en territorio se organizaron para generar un EPI que se llama Metodologías Lúdico-Expresivas para la Participación y Construcción de Ciudadanía en el Espacio Educativo, que hace un énfasis en las prácticas con los niños y niñas del barrio. Y complementariamente, la unidad académica temática de estrategias de salud en territorio se organizó para poder generar que una de las prácticas del EPI de introducción a los procesos de trabajo en salud comunitaria, diálogo y acción, tuviera un grupo de estudiantes trabajando con las vecinas y vecinos del barrio, por lo tanto poder impulsar también la estrategia de que no solo los niños y niñas se acerquen al club de niños, sino que también se pudiera fortalecer el vínculo con el barrio. También dentro de ese espacio de práctica integral organizamos un seminario de interdisciplina en salud, que fue para los estudiantes del EPI, pero también a otras personas de la universidad y del barrio que se quisieran acercar. Y por otro lado, también como fortaleciendo dentro de la integralidad lo que es la investigación y la generación de conocimiento, un grupo de estudiantes empezó a trabajar en un mapeo de las policlínicas públicas que se constituyó como un antecedente importante para una investigación en salud mental que hoy en día estamos realizando. Entonces ahí ustedes pueden tener como un panorama general de todas las acciones que se desarrollaron a partir de la llegada de una demanda, y ahora les paso la palabra a Daniel para que pueda profundizar un poco en cómo la integralidad se va visibilizando en todo este proceso. Muchas gracias, Juli. Yo soy Daniel Pérez, integro al mismo equipo que Juliana, la unidad académica territorial de estrategias de salud en territorio. Y yo, eso, voy a hablarles sobre esas estrategias concretas por las que a través de los EPIs, ¿no? Buscamos llegar al objetivo de la integración de funciones universitarias, de disciplinas y de saberes, ¿no? Y de algunos emergentes relevantes, ¿no? En el desarrollo de procesos de enseñanza, ¿no? Basados en la actividad universitaria en territorio, ¿no? Como esa potencia que da a pensar a través del programa territorializado, ¿no? En sí, de
el primer momento estratégico de trabajo en enseñanza cuando nos planteamos la propuesta de las prácticas integrales, ¿no? Es encuadrar los procesos que están sucediendo, ¿no? Como la práctica va a suceder en este plano de la integralidad de funciones, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Como estrategia de enseñanza, hacer un encuadre general de que se trata de un proceso universitario que obedece a un modelo, que se piensa en la universidad integrada, ¿no? Que se pretenden tanto integrar las funciones, ¿no? de extensión, enseñanza e investigación con las actividades que desarrollamos, integrar las disciplinas, ¿no? Por eso nos interesa mucho hacer una propuesta de trabajo grupal y interdisciplinaria, ¿no? Donde se puedan generar espacios de encuentro entre estudiantes de distintos espacios, generar equipos docentes también con distintas referencias disciplinarias. Este, y sobre todo hacer mucho énfasis en el componente de la integración con saberes no universitarios, ¿no? En esto que hablábamos sobre darle relevancia a los saberes con los cuales organizamos nuestras actividades y que las personas también aportan a estos procesos, ¿no? Este, mm, Después de eso, cuando tenemos más o menos alineado el proceso de trabajo en un cuadro de integralidad, generalmente intentamos apelar a generar una esterilización de la práctica, ¿no? Donde este relato que hacía Juli sobre, bueno, la construcción de la posibilidad de tener una práctica universitaria en territorio, eso es una parte muy importante en la propuesta de enseñanza, ¿no? Construir un sentido actual, histórico, ¿no? a la práctica que estamos por desarrollar, ¿no? En este caso, es a las distintas estrategias que se llevaron a cabo de las diferentes unidades académicas, este, mm, se fueron construyendo de a poco, ¿no? El rol docente, ¿no? La posibilidad de que esas modalidades de enseñanza existan, ¿no? Llevaron un proceso de trabajo que tiene unos tiempos, ¿no? Las posibilidades de gestarse, ¿no? En el trabajo en el barrio, en la construcción de la demanda, en la construcción de un sentido también a que lleguen estudiantes universitarios al lugar, es también muy importante para ser señalado, ¿no? Finalmente, cuando podemos generar un sentido, ¿no? a esa práctica, ahí hay una fase que nos interesa mucho, ¿no? Que nos parece también sumamente estratégica, que es la preparación, ¿no? Para poder llegar a cumplir los objetivos de la práctica, ¿no? Que se toca, bueno, generar un grupo, generar una planificación, bueno, a través de las grupalidades es que también podemos acceder a plantear muchas cuestiones de los desafíos del trabajo interdisciplinario y también sus potencias, ¿no? Sobre la posibilidad también del intercambio, de elaborar muchas cuestiones que se hacen posibles a través de las modalidades de trabajo grupal y subgrupal, ¿no? En algunas modalidades de estas prácticas. Este, mm, bueno, finalmente la posibilidad de llevar adelante esas planificaciones, esas actividades, ¿no? Y lo que significa también la experiencia concreta de desarrollar una actividad de práctica en territorio y después, bueno, los emergentes, las evaluaciones que salen de ahí, ¿no? Esto nos habilita muchas posibilidades, ¿no? que nos resultan de mucho valor al pensar los encuadres de enseñanza, ¿no? En esto de que cuando, por ejemplo, nos planteamos los instrumentales conceptuales, teóricos, teórico-metodológicos,
intentamos siempre darle un sentido también a trabajar los conceptos, ¿no? Que sean conceptos útiles, que nos permitan decodificar el proceso de la práctica que vamos a llevar adelante, que sean, ya hay algunos conceptos, por ejemplo, como el de salud o salud mental o territorio o comunidad, que en el momento de, mm, de tener que abordarlos en clase, en tener que hacer una profundización conceptual, este, nos viene muy bien historizarlo y construir un sentido específico, ¿no? A las demandas y a los procesos prácticos que vamos a llevar adelante, ¿no? Eso nos permite eso, darle, trabajar el concepto vivo, ¿no? Y su sentido histórico, ¿no? En esa práctica que vamos a llevar adelante. Después hay la posibilidad de desarrollar esas prácticas y de tener esas instancias grupales y de evaluación aportan también otros elementos muy valiosos como es la presencia de las emociones, ¿no? Y de las conversaciones, de la vivencia, ¿no? Que significa desarrollar una práctica de formación en territorio, cómo se siente, cómo son los intercambios, cuál es el valor de esos intercambios y el rol que cumplimos en esas prácticas, lo que podemos aportar, las frustraciones, las dificultades de trabajar en grupo y con otros. Todos esos elementos son de los que también nos utilizamos y nos afianzamos en poder después impulsar algunas reflexiones y construirle también un sentido a lo trabajado, ¿no? Este, mm, Después, el desarrollo de la práctica, ¿no? En la medida en que es historizado, ¿no? Se intenta generar como que no viene de la nada, ¿no? Que es un proceso de enseñanza que tiene su construcción. También hacemos el énfasis en que es un proceso que va a continuar, ¿no? Entonces, construirle también un sentido histórico a la permanencia, al efecto de nuestra práctica, al rol que cumplimos también en la continuidad del trabajo universitario con estas personas con las que los grupos de estudiantes van a ir a trabajar, ¿no? Y finalmente, otro elemento relevante que utilizamos mucho y que nos interesa es impulsar los niveles de autonomía en el trabajo, tanto a los grupos de estudiantes que van a desarrollar sus actividades, como con las organizaciones con las cuales coordinamos las acciones, ¿no? En el sentido de que intentamos que también las personas desplieguen sus potencias, que puedan asumir esas responsabilidades, que esas responsabilidades también les permitan ponerse en juego, tomar posiciones de liderazgo en algunos procesos cuando eso es posible, de una manera acompañada, ¿no? Obviamente, pero donde también cuidarnos mucho de no marcar necesariamente la agenda de trabajo, las actividades completamente desde el equipo docente o del equipo más de la coordinación de las prácticas, porque entendemos que justamente cuando esos liderazgos rotan, cuando se le dan valores a otros saberes, cuando también los protagonismos y las iniciativas de los grupos de estudiantes y de las personas en los barrios cobra valor y puede conducir las prácticas, es cuando también pasa algo novedoso en los terrenos de la enseñanza, después en la producción de conocimiento y en las actividades de extensión. Generalmente después intentamos todas estas actividades fomentar el registro, fomentar después la elaboración de los trabajos finales, de que esos trabajos finales tengan una estructura, de que también hacer énfasis en que son producciones de texto que van a darle más
¿cómo es? Más como cuerpo a esa continuidad del trabajo que se desarrolla en las prácticas, ¿no? Entonces, intentamos también a partir de esas consignas hacer énfasis en que las prácticas se van a proyectar y que van a hacer contribuciones a los problemas de las personas en los barrios. Y bueno, eso era lo que tenía para compartir las estrategias. Ahora le damos paso a Romina que va a continuar con algunos desafíos centrales de las prácticas de enseñanza universitaria en territorio. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Romina Ortegano, también docente de la Unidad Académica Participación Social y Comunitaria en Territorio. Y bueno, dado lo que hemos comentado hasta ahora, que tiene que ver con los perfiles, características y experiencias de enseñanza que se desarrollan dentro del programa APEX, también entendemos necesario destacar algunos aspectos que forman parte de los desafíos y de ciertos nudos críticos y tensiones que aparecen en estas prácticas y que hacen parte incluso de las experiencias de producción de conocimiento que forman parte de las funciones universitarias que también nos competen, ¿no? Una primera idea que es importante colocar sobre la mesa tiene que ver con cómo entendemos que las prácticas dentro del programa APEX son en sí experiencias innovadoras desde el punto de vista de los modelos de enseñanza, un poco circunscritos a lo que hoy día en uno de nuestros grupos de trabajo llamamos enseñanza universitaria en territorio. En principio, porque supone tensionar las nociones de transferencia de información, que además de ir de la mano de lo que han sido los modelos pedagógicos más convencionales, también ha atravesado algunos de los modelos extensionistas dentro de la historia de las universidades latinoamericanas que comentaba Barenca en un principio. Superar esa noción transferencista de la extensión y de la enseñanza es en sí una propuesta innovadora que en nuestro caso se circunscribe a todas las producciones prácticas y teóricas de la mano de lo que en UDELAR llamamos extensión crítica y que es parte de la discusión teórica en varias universidades dentro de la región. En ese sentido, la superación, como decía, del modelo transferencista tanto en sentido pedagógico como en sentido extensionista. Por otro lado, también nos interesa colocar en diálogo la noción de innovación como práctica dentro de la universidad con lo que ha venido siendo el modelo de democratización de la educación superior y en este caso puntual de la universidad en el contexto de un país como es Uruguay, en el que progresivamente se fue ampliando las posibilidades de acceso a la universidad, a los estudios universitarios, y eso ha generado un impacto importante en cuanto a los procesos de democratización de la enseñanza universitaria y con sus consecuentes también implicancias en lo que tiene que ver con los perfiles de ingreso de los estudiantes y de las estudiantes en cuanto al trabajo con dispositivos territoriales como el APEX y otros programas integrales con los que también cuenta la universidad y que colocan también en una situación de complejidad a todos y todas las docentes que tenemos que trabajar con perfiles mucho más diversos y en condiciones territoriales cada vez más desafiantes, incluso en altas condiciones de vulnerabilidad. Un poco todas las estrategias que se han venido desplegando dentro de la universidad para avanzar y afianzar el proceso de democratización de la enseñanza y de la enseñanza universitaria también tienen que ver con apuestas innovadoras en contextos en los que sistemáticamente se había excluido a buena parte de la población del derecho de acceder al estudio universitario. Desde ese punto de vista también entendemos que se hace una apuesta que pretende justamente apostar a la construcción de una universidad con unos paradigmas que discurren por el pensamiento latinoamericano y que se riñen con algunas propuestas más convencionales. En el caso concreto del programa, en clave interdisciplinaria, nombraba Barenca en un primer momento y a lo largo del discurso se ha ido nombrando la interdisciplina, el carácter interinstitucional y el carácter intersectorial. Hoy día estamos incorporando también la discusión a propósito de la mirada interseccional de las intervenciones, que tiene que ver precisamente con el reconocimiento no solo de los diversos actores, organizados o no, sino también de las múltiples condiciones de vulneración en las que se encuentran todos los sectores que ocupan el territorio que es de inmanencia de nuestro programa.
Desde esa perspectiva, muchas de las iniciativas que se desarrollan dentro del programa tienen enfoques que están visibilizados desde la interseccionalidad, en tanto sesgos de clase, sesgos de raza, sesgos de género y otras tantas vulneraciones de edad, de capacitismo, etcétera, que hacen parte de los perfiles profesionales y poblacionales del territorio con el que se trabaja. Esto para sumar a todos los otros inter que ya mencionábamos en términos interdisciplinarios y demás. Desde el punto de vista de lo interdisciplinar, también mencionaban los compañeros y compañeras que desde las distintas espacios de prácticas integrales, que son los EPIs, que son ofertas curriculares que tiene el programa APEX, se hacen abordajes que pretenden el desarrollo de alguna aproximación interdisciplinaria. En principio porque recibimos estudiantes de los más diversos perfiles, porque nuestros cursos están abiertos a todas las facultades de la universidad y por ende recibimos estudiantes muy diversos, pero además porque la propia naturaleza del territorio en el que trabajamos, en efecto, es el terreno más propicio para el trabajo interdisciplinario, dada la característica de las intervenciones que se realizan. Caso de ello es el que nos comentaba Juliana con lo que ha venido ocurriendo con el caso de Barrio Unidos. Desde ese punto de vista, una de las cosas que a nosotros nos interesa poner también sobre la mesa para la discusión es las posibilidades reales de hacer un trabajo realmente interdisciplinario en todas las intervenciones que realizamos. Hemos venido trabajando, problematizando más las nociones de interdisciplina en la puesta en práctica desde nuestros espacios de intervención, porque aun cuando contamos con todas las condiciones para la realización de un trabajo interdisciplinario, en la realidad a veces tenemos casos en los que esto no logra ocurrir o no es posible que se presente. Por distintas razones, que este no es el espacio para que problematicemos, estamos como un poco puntualizando cuáles son los focos sobre los cuales hay mucho debate que se ha venido produciendo y que está todavía por producirse a propósito de nuestras prácticas. Y la problematización del carácter y las posibilidades de la interdisciplina forma parte de estas discusiones. Así como forma parte de las discusiones todo lo que tiene que ver con la producción teórica y la puesta en práctica de la construcción de lo común a la hora de diseñar o desarrollar proyectos de intervención. Entendemos que lo común en todas las apuestas que hacemos con nuestros estudiantes en nuestros EPIs supone también no solo la puesta en diálogo de cosas que podemos tener como coincidencias, sino también la renuncia a otro tipo de posturas, posicionamientos personales o conceptuales, o más que conceptuales, disciplinares, que pueden dificultar precisamente la construcción conjunta de problemas sociales y de proyectos de intervención que puedan delimitarse de una forma más adecuada y más asertiva respondiendo a las demandas territoriales. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con la producción teórica en función de la construcción de lo común y las distintas nociones acerca de lo común que derivan por ende en la comunidad y lo comunitario, forman parte también de nuestros debates, tanto teóricos como prácticos, e incluso hacen parte de la evaluación que hacemos de cada uno de nuestros espacios de formación, tanto semestral como anualmente. Otro asunto que también interviene en nuestras prácticas tiene que ver con la discusión sobre los modelos pedagógicos en tanto enseñanza universitaria y cómo estos modelos pedagógicos entran en tensión una vez que desarrollamos prácticas integrales de esta naturaleza. En principio, porque no solo va de suyo, por supuesto, superan el modelo áulico, sino que a su vez colidan con una cantidad de presupuestos que están entendidos para las prácticas de enseñanza en clave de didáctica universitaria, que no necesariamente son tan fáciles de traducir desde estas propuestas teóricas en atención a lo que realmente hacemos en las prácticas territoriales con nuestros y nuestras estudiantes, en diálogo con actores comunitarios, con organizaciones barriales y etcétera, que además, cabe destacar, tienen larga historia dentro de nuestro barrio que, como decía Barenca en un principio, responde a una historia también dentro de la propia localidad, signada por muchas organizaciones sociales, de allí que este sea un territorio en el que cohabitan muchas redes, muchas mesas y muchas articulaciones con las cuales el programa también dialoga y participa en cada una de sus intervenciones en los 30 años de historia que tiene dentro del territorio.
Entonces, esta discusión a propósito de los modelos pedagógicos no solo recoge este escenario concreto en el que se desarrollan las prácticas de enseñanza, sino que también dialoga con lo que vienen a ser los modelos de educación popular que hacen especial cuerpo en las prácticas del programa. Hoy día, en una discusión teórica un poco más actualizada, se habla de aula expandida, pero en el pensamiento latinoamericano hay una larga tradición de las metodologías participativas que hacen que en nuestros modelos pedagógicos también participe la discusión en torno a modelos de investigación participativa, en tanto trabajo con organizaciones y trabajo con otras personas que hacen parte de nuestras dinámicas contemporáneas. Entonces, la discusión de los modelos pedagógicos trasciende lo didáctico, trasciende los modelos pedagógicos en sí mismos, en tanto producción teórica, para colocar la discusión en otro lugar que supone una mirada no solo desde el aula expandida, sino a propósito de las metodologías participativas en clave de pensamiento latinoamericano. Hoy día se habla de metodologías de enseñanzas activas y de aprendizajes activos que de nuevo entran en este diálogo de las discusiones sobre los modelos pedagógicos. Por último, esto tiende a caer entonces en un gran asunto que problematizamos todas y todos los docentes del programa, que tiene que ver con el rol de los docentes y las docentes dentro de un programa de esta naturaleza, que no solo recoge toda la propuesta de integralidad de la Universidad de la República, que coloca en un mismo nivel de importancia la enseñanza, la investigación y la extensión, sino que además es una forma viva de transitar un modelo integral en el que las y los docentes somos depositarios de todas las distintas responsabilidades que suponen todas las funciones, pero que además ocupamos la mayor parte de nuestro trabajo haciendo acompañamientos a procesos de enseñanza en territorio. No en baldes el APEX es precisamente ese el nombre, aprendizaje en extensión. O sea, toda la propuesta de enseñanza tiene que ver con acompañar procesos que se desarrollan en actividades territoriales, y el rol del docente desde las propuestas pedagógicas convencionales es atravesado por otras dinámicas y supone otras construcciones que resultan considerablemente desafiantes en términos de cómo son entendidas convencionalmente las funciones del docente universitario. Y en esta tensión de nuestros roles entra entonces también un poco la discusión sobre cómo nuestros tiempos académicos tienen que dialogar con los tiempos territoriales, que esto también hace cuerpo en cómo los proyectos de intervención dialogan con las dinámicas del territorio, en cómo el año académico va de la mano con lo que va ocurriendo en las distintas demandas barriales, que por lo general es una relación conflictiva, la relación entre los tiempos de las dinámicas sociales y de las dinámicas universitarias. Y en el medio de esas tensiones solemos estar las y los docentes, que somos quienes organizamos, planificamos, generamos las dinámicas territoriales y participamos de ellas de forma sistemática. Entiendo que de esta manera, bueno, estamos como de nuevo resumiendo algunos de los nudos críticos que han hecho parte de nuestras discusiones y de la producción académica que tiene el propio programa, en tanto discusiones que discurren por lo práctico y lo teórico, tensionando incluso algunas propuestas teóricas con las cuales se sostienen algunos cursos, y que recogen un poco todo lo que es el espíritu del programa desde su nacimiento, que es precisamente articular con las necesidades sociales de este territorio y en función de esa articulación desarrollar la integralidad de funciones de forma plena. Bien, de esta manera entonces vamos a pasar a la parte del cierre y le volvemos a dar la palabra a Varenka. Bueno, muchas gracias Romina, muchas gracias Juliana, Daniel y Lorena por sus exposiciones que han ilustrado muy bien lo que pretendía esta mesa respecto a mostrar al APEX, al programa APEX, como un programa que en su característica constitutiva tiene asociada a la innovación y además la innovación como una metodología de trabajo permanente. Para el cierre, entonces, me gustaba traerles algunos aspectos que tienen que ver con la metáfora del péndulo, y en este sentido es Gabriel Rolón, que es un psicólogo y escritor argentino, en varios de sus trabajos y exposiciones mediáticas trae a Alejandro Dolina, que es filósofo, músico y escritor argentino, también conductor de programas radiales, que a su vez toma la idea del filósofo
Arthur Schopenhauer, quien dice que la vida oscila como un péndulo entre el aburrimiento y el dolor transitado por breves momentos de alegría pasajera. Dolina entonces toma lo anterior y propone que la vida es un péndulo que oscila entre la angustia de no tener lo que uno quiere y el aburrimiento de haberlo logrado. En relación a esto, y siempre en clave de retórica, me gustaría hacer la siguiente analogía. La innovación educativa oscila, en un péndulo también, entre la necesidad de innovar, que es dada por contextos institucionales, numerosidad estudiantil, falta de recursos, estructuras edilicias, cambios culturales, la aparición de distintos aspectos asociados a la tecnología, pandemia, distintos contextos que requieren abordajes complejos, etcétera, que serían factores motivacionales extrínsecos y la espontaneidad de querer innovar motivado por factores intrínsecos asociados al interés de algún docente inquieto y creativo. En este sentido, respecto a la innovación educativa, entendida esta como aquello que rompe con lo que le antecede, parecería ser que en la educación superior los docentes universitarios están más orientados hacia el lado del péndulo de la necesidad de innovar por factores que impulsaron una motivación extrínseca, lo que no quiere decir que los docentes no sean inquietos y creativos con un interés genuino de querer buscar una solución a un problema a partir de un abordaje innovador para mejorar algo, puesto que, tal como lo percibe esa balsa, parecería absurdo implementar una innovación para empeorar. El APEX, en este marco, es un programa integral, como veníamos diciendo, de proyección social y comunitario que cumple este año 32 años en la Universidad de la República. Es un programa que sienta sus bases en la articulación de funciones, la integralidad, la interdisciplinariedad, el diálogo de saberes, desde una perspectiva crítica de la extensión. Uno de los desafíos de este programa, con la inserción de los estudiantes, tiene que ver con la promoción y la implementación de estrategias basadas en pedagogías críticas, decoloniales, pedagogías centradas en los sociocognitivos, pedagogías del habitar, así como el desarrollo de metodologías participativas, deliberativas y argumentativas que superan las construcciones teóricas que predominan y buscan procesos de resignificación que ponen en juego lo sensible y además atraviesan permanentemente las cuestiones éticas. Se desarrollan espacios formativos donde la interdisciplina se pone en juego a partir de la participación de docentes y estudiantes de distintos servicios de todas las carreras de la Universidad República, que traen consigo contenidos disciplinares, enfoques pedagógicos y didácticos, objetivos de aprendizajes propios y experiencias de vida de los estudiantes y docentes que deben articularse además e integrarse con un objetivo común donde se ponen en juego el diálogo de saberes que pone de manifiesta la necesidad de diseñar metodologías que incorporan a otros actores que no son estudiantes ni docentes, superando la tríada pedagógica propuesta del docente, del estudiante y del saber propuesta por Chevalar. Este diálogo de saberes es dado por la presencia del territorio en los procesos formativos, entendido el territorio como complejo, como bien lo decía Lorena, donde se configuran procesos sociales en constante movimiento que requieren abordajes disciplinares, pero sobre todo interdisciplinarios, como bien lo mencionaba Romina, que va mucho más allá y supera ampliamente el aprendizaje basado en problema y en donde se ponen en juego las relaciones de poder. En este entramado, la planificación para la enseñanza se pone en tensión con aspectos emergentes de la realidad. Estuvo muy bien ejemplificado esto en los ejemplos que dieron Daniel y Juliana, y esto supone una innovación centrada en el lugar del docente, del estudiante y del conocimiento y la relación entre ellos, que se pone en juego además con otros actores no universitarios en un territorio complejo y en constante movimiento. Este es un abordaje innovador que promueve el sentido de responsabilidad social a partir de la reflexión crítica y epistemológica que permite la inserción en la realidad, la interdisciplina y el diálogo de saberes para la formación de los estudiantes que debe situarse en el proceso formativo, considerándolo como un actor clave en la transformación social. Para los docentes del APEX, la cuestión de la innovación educativa es un ejercicio que es parte de sus prácticas, puesto que el contexto los pone siempre en movimiento, a los estudiantes de distintos servicios, a los docentes que traen sus estrategias y a los múltiples contenidos disciplinares junto con los actores sociales y el territorio, además del diálogo de saberes. Sin duda, la mirada es otra y la mirada integral de la enseñanza, la extensión y la investigación requiere de procesos innovadores, aunque no necesariamente novedosos.
Muchas gracias por la atención. La apuesta de esta mesa es para ustedes. Les compartimos esta experiencia y quedamos a las órdenes para cualquier consulta que tengan. Ahora al finalizar les vamos a compartir una plaquita con nuestros contactos y nuevamente agradecerles, saludar a Romina, a Lorena, a Daniel y a Juliana que nos han acompañado en esta mesa y nuevamente ponernos a disposición. Muchas gracias.